de Fabio que Perón relata por Radio Nacional en 1947, los derechos del trabajador. ¿Quieren que les diga? De los 17 derechos, hay solamente 2 referidos al salario. Uno que es el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, y el otro es de las paritarias. Todos los demás están referidos a la calidad de vida de los trabajadores, porque el peronismo apuesta por la dignidad, no apuesta por el salario, apuesta por el crecimiento y la movilidad social ascendente. Ahí apuesta el peronismo. Eso es lo que marca incluso la Constitución del 49. Por eso contiene también los derechos a la ancianidad y el derecho de los niños, los únicos privilegiados. Los únicos privilegiados. Y vaya si éramos privilegiados, nosotros éramos los niños. Nosotros éramos los niños de Perón, nosotros somos los hijos de Perón. Los que hoy tenemos mi edad, 70 años, somos los hijos de Perón. Por eso quieren borrar la historia, porque Perón tampoco se queda ahí. Ya tenían lo económico y social, ya tenían lo político e institucional en la Constitución del 49. Le faltaban cosas, claro que le faltaban cosas. Necesitaba apuntalar lo filosófico e ideológico, y convoca al Congreso de Filosofía de Mendoza del mismo año 49. Vienen más de 100 filósofos de todos lados y 40 que vienen de Europa. El segundo congreso en importancia de filosofía en el mundo del siglo XX. Manda posiciones Heidegger, manda posiciones Hannah Arendt, que era la mujer de Heidegger, manda posiciones muchos filósofos que hoy nosotros repetimos, y Perón desarrolla una tesis maravillosa, cerrando el Congreso, que después se edita en un libro que se llama La Comunidad Organizada. Esa comunidad organizada, que es la que dice Perón, sirve para derrotar la democracia demoliberal burguesa, que te llama a votar cada 2 años y cree que con eso participás. Porque la comunidad organizada es la organización del pueblo, que en forma cotidiana ejerce el poder. Fíjense que nuestra Constitución dice en su primer párrafo, acuérdense de esto, esta que tenemos ahora del 94, que nos ha fragmentado en función de los intereses capitalistas, en función de los intereses financieros, nos ha fragmentado. Esta Constitución que tenemos que cambiar, que es la misma del siglo XIX modificada, nos dice en su preámbulo que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de su representación. ¡Qué barbaridad! Nosotros los peronistas no lo aceptamos. El pueblo sí gobierna y sí delibera, y es la comunidad organizada la forma de derrotar esa concepción liberal de que solamente una oligarquía organizada puede llevar adelante los destinos de un país en función de una masa que lo sigue porque la Constitución dice de tal o cual manera. Por eso tenemos que modificar y tenemos que hacer una nueva Constitución. De eso vamos a hablar después. Entonces Perón con eso institucionaliza, pero lo institucionaliza de tal manera que le echa las bases estructurales al país. O sea que la única forma que lo pueden echar a Perón es bombardeando Plaza de Mayo. Lo intentan en el 51 con un golpe de Estado. Evita le decía, fusilalos. No los voy a fusilar. Benjamín Menéndez, Lanusse, no los voy a fusilar. Dejalos ahí. Y lo vuelven a hacer en el 53. Le meten 2 bombas en Plaza de Mayo, una concentración de trabajadores. 2 bombas en el subte de Plaza de Mayo. Una que explota primero, y cuando la gente se junta para ver qué pasó, explota la segunda. Criminales. Después bombardean Plaza de Mayo. Hay más muertos en Plaza de Mayo que en Guernica. Todo el mundo conoce Guernica acá, ¿no? Todo el mundo conoce Guernica. Nadie conoce Plaza de Mayo en el mundo. El bombardeo a cielo abierto y sin guerra por aviones propios que decían Cristo vence, con algunos civiles a bordo también. 400 muertos, 2000 heridos. Una masacre. El enemigo mata, el neoliberalismo mata, no tiene pudor, y mata en septiembre cuando culmina la revolución. Pero ¿qué sucede? Perón había establecido de tal manera el modelo social solidario en la Argentina que la revolución lo vence políticamente, pero él se tiene que ir. Pero en realidad
no pueden desarmar el modelo social solidario. No lo pueden desarmar porque ya la conciencia del pueblo había hecho carne en sus derechos. Los derechos ya estaban incorporados en el pueblo. Ya el pueblo sabía que tenía derechos y eso no se borra por más revoluciones que haya. Y el pueblo empieza a pelear por sus derechos, además de pelear por Perón. Esa es la resistencia peronista. Esa es la resistencia de Villa Manuelita cuando ponen un cartel: Estados Unidos, Rusia y la comunidad de los europeos reconocen la revolución. Villa Manuelita no. Maravilloso, un acto de resistencia. Y cuando lo acusan a Perón de que además de ladrón, porque fue ladrón, como fue ladrón Belgrano, que fue juzgado por ladrón, en Rivadavia, también, siempre la corrupción, siempre, el enemigo usa la corrupción para perseguir a los patriotas, no les quepa la menor duda, lo cual no quiere decir que haya corruptos, hay corruptos, y hay que perseguirlos, y hay que enterrarlos lo antes posible, no matándolo, digo, enterrarlos de la vida política, pero el enemigo es el que usa la corrupción para perseguir. Entonces, cuando uno ve lo que hicieron con esa fusiladora, cuando veo que fusilaron a sus propios camaradas, en el 56, un levantamiento que pedía elecciones en General Valle, miren qué sencillo, y lo fusilaron, pedía elecciones, en nombre de la democracia y la libertad, pedía elecciones. Fíjense ustedes, esto sucede en la Argentina, que hay 18 años de resistencia, 18 años que van tiñendo esa conciencia en forma cada vez más agresiva de confrontación con las dictaduras militares. Hay procesos de proscripciones. El neoliberalismo siempre llega al poder de la misma manera, o por golpe de Estado, o por proscripciones, o por mentiras, como hoy. Y nos vamos acercando a hoy. Porque en realidad lo que sí sucede es que los 18 años de resistencia se van haciendo cada vez más fuertes hasta la vuelta de Perón. Y Perón nos deja un testamento, y ahí voy a entrar en la política internacional. 60 días antes de morir, Perón nos deja modelo argentino para un proyecto nacional que yo les pido que los lean. Tiene 4 elementos básicos. Modelo argentino para un proyecto nacional tiene 4 ejes. El primero que nos dice, hace 43 años, 44 años, el mundo va a ser de los bloques continentales de los países, 44 años antes. Todavía no existían los bloques. Dice, y además la Argentina es el país de los alimentos, del agua dulce y de los recursos naturales, fósiles y minerales. Acá tenemos, está con Río Turbio. Y el imperialismo vendrá por ellos con nosotros o sin nosotros. Y dependerá de la capacidad de los argentinos de defenderlos. Fíjense ustedes. Fíjense la importancia de un pensamiento estratégico de Perón. Nosotros que éramos jóvenes creíamos que no llegaba agua al tanque, viejo, dejaba de hablar del agua dulce, viejo. Nosotros queríamos hacer la revolución. Éramos muy jóvenes, teníamos 25 años, 24. Ya teníamos muchas cicatrices encima de las batallas que estábamos librando contra la dictadura. Pero igual no lo entendíamos. Modelo argentino para un proyecto nacional. Léanlo. Y lean la Carta del Medio Ambiente del año 72, un año antes. Perón saca una carta al medio ambiente definiendo a la ecología y al medio ambiente como parte de la lucha por la vida y de la revolución de los hombres, que es lo que repite hoy el Papa Francisco en Laudato Si. Lean Laudato Si. Yo no soy religioso. Lean Laudato Si. Un argentino, Papa de la Iglesia Católica, hoy está dando un mensaje al conjunto de la humanidad. ¿Qué es ese mensaje? Es un mensaje que viene de la raíz peronista. No digo que sea peronista, digo que viene de la raíz peronista. ¿Por qué? Porque nosotros construimos los modelos sociales alrededor del hombre y de la naturaleza. Nuestro modelo social solidario es biocéntrico, no es macroeconómico.
Las ideologías eurocentristas nos proponen marcos económicos, tanto el capitalismo de Estado, que podríamos denominarlo socialista, soviético, o el capitalismo liberal nos propone que ordenemos la economía, nos apropiemos de los aparatos de producción, nos apropiemos o pongamos el mercado y con eso resolvemos el problema de los hombres. Nosotros decimos al revés, primero pongamos el hombre y después vemos cuáles son los instrumentos. Y para el peronismo los instrumentos son muy sencillos. El capital al servicio de la economía al servicio del Estado y el Estado al servicio del hombre. Este es el círculo virtuoso de la economía. Repito, el capital al servicio de la economía al servicio del Estado y el Estado al servicio del hombre. Este es el círculo virtuoso. Y el segundo círculo virtuoso es el que desplaza al mercado, porque es el trabajador, el ordenador social. Porque si no hay trabajo, no hay seguridad social. Y si no hay seguridad social, no hay modelos solidarios de salud, de educación, de vivienda, de nada. Sin trabajo se destruye la capacidad de un pueblo de tener soberanía en sus decisiones. Estos son los dos ejes que construye Perón. Estos son los ejes que quieren destruir hoy cuando dicen que hace 70 años que el país no arranca. Y yo le digo a Macri y a su banda de saqueadores, claro que no arranca. ¿Saben por qué? Porque cada vez que arrancó, o mandaron los tanques, o mandaron las tropas norteamericanas, o mandaron la Alianza para el Progreso, las dictaduras militares y los genocidios. Por eso no arranca. Arrancó 1000 veces el país, pero siempre lo intentaron frustrar. Cuando les hablo un poquito de política internacional se van a dar cuenta de lo que hoy es China, con su 13º plan quinquenal consecutivo. ¿Escucharon hablar del plan quinquenal? Yo les hablé hace un rato. Bueno, China va por su 13º plan quinquenal consecutivo. La mayor potencia del mundo. Entonces, cuando uno se da cuenta cómo viene el proceso neoliberal, se da cuenta también que hace 40 años nos empezaron a derrotar culturalmente. ¿Saben por qué? Porque el año 76 fue la culminación del 55. Porque entre el 55 y el 76, el enemigo no pudo desmontar el modelo social solidario. Tuvo que pegar un golpe cruel, como el del 76. Provocar un genocidio de 30.000 compañeros nuestros, que iban a ser los futuros dirigentes. ¿Cuál lo fuimos? Porque son tan incapaces que ni siquiera nos eliminaron a todos. Cada uno de nosotros tiene más muertos que una persona de 150 años. Esto es antibiológico. Nos mataron nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestras esposas, nuestros hijos. Genocidio. Genocidio en nombre de la libertad y la democracia. Un país que tenía en ese momento, con Isabel Martínez de Perón, una participación de los trabajadores en el Producto Bruto del 48%. 48%, Cristian, 48%. Tenía una deuda externa de 7.000 millones de dólares. Tenía pleno empleo. Y nos pegan el golpe porque no se podía vivir en ese país sin destino. Cuando se va la dictadura, la deuda externa era de 45.000 millones de dólares, que es lo que hereda Alfonsín. Primer genocidio, pero necesitaban un segundo genocidio. Y desgraciadamente se da el nombre del peronismo, hay que decirlo. La década del 90. Segundo genocidio, que es el genocidio social. 12 millones de argentinos expulsados de la pirámide social a las banquinas de la historia. Gente que pierde, compatriotas que perdieron proyectos de vida, compatriotas que se enfermaron, compatriotas que murieron de angustia, de desesperación, compatriotas que se fueron, 2 millones de argentinos en el exterior. Esto sucedió porque necesitaban ese colchón de desocupación para poder producir la flexibilización laboral, para bajarle el salario a los trabajadores, para producir despidos sin costos, como hoy. Exactamente lo mismo que hoy. Necesitaban ese genocidio social para poder producir la incorporación del capitalismo financiero con las AFJP de los fondos de pensión, con las ART que dicen que nos cuidan, cuando en realidad lo que están haciendo es caja, porque no nos cuidan.
la aseguradora de riesgo de trabajo, que nos abandonan cuando denunciamos un accidente de trabajo. Y también querían intrusar los sistemas solidarios de salud, de las obras sociales y los hospitales públicos como lo hicieron. ¿Todo con qué? Con una herramienta, la Constitución de 1994. Entonces ustedes se preguntarán, a esta altura de esta pequeña historia, y el énfasis, perdonen el énfasis, o no lo perdonen, hagan lo que quieran, como ustedes digan. Pero yo, la verdad, que me da mucho dolor la historia, pero también me da mucha fuerza. Porque en realidad, uno no se explica y ustedes se estarán preguntando, ¿cómo es posible que con esta historia y con esta conciencia del pueblo argentino, hoy nosotros, no tengo una ley, hoy nosotros tengamos que soportar un gobierno que en 2 meses, en 2 años, destruye 12 años de realización? Muchos de ustedes habrán dicho, ¿qué nos pasó? ¿Cómo es posible? Entonces empezamos a analizar la derrota y generalmente entramos en la derrota por el proceso electoral, en vez de entrar por donde hay que entrar, que es por la política, lo cual no quiere decir que no se llegue a analizar el resultado electoral. Pero yo siempre cuento una anécdota de un jugador de fútbol que se llamaba Garrincha. ¿Se acuerdan de Garrincha? Algunos se acuerdan, ¿no? Bueno, Garrincha era un negro atrevido, tenía una pata más corta que la otra, medía 3 centímetros menos la pata. Era borracho, analfabeto, no entrenaba nunca, pero nunca. El tipo entraba a la cancha y la rompía. No le daba bola a nadie, al entrenador, a nadie. Un día iban a jugar una final, siempre es bueno contar una anécdota para entender un poco. Iban a jugar una final contra Alemania, y adelante de todo el equipo, el cuerpo técnico, el director técnico lo agarra a Garrincha y le dice: mirá Garrincha, era por el año 50 y pico. Vos entrás por la línea, que se llamaba el win antes, ¿no? El win que iba por la línea. Vos entrás por la línea, cuando llegás a la altura del área grande, ahí metés la diagonal, porque del otro lado viene Pelé, viene Didi, viene Torriño, te hace el pase y vas al gol. ¿Me entendiste, Garrincha? Como diciéndole, dame bola. Sí, jefe, le dice Garrincha, sí, jefe. ¿Seguro? Seguro que lo entendí. Solamente una pregunta, ¿eh? Bueno, ¿qué querés preguntar? Dígame, en su esquema, los otros 11, ¿dónde están? El enemigo siempre juega, nunca jugamos solos. Entonces, cuando uno analiza la política, no puede analizarla con lo que quiere hacer. Yo voy a plantar, qué sé yo, 284.000 hectáreas en el campo de Brown, acá en la Patagonia, de coníferas por el régimen de lluvia, para tener bosque plantado. Y uno dice, pero este está loco. Y sí, el otro lado está bravo, pero se va a quedar quieto, no se va a quedar quieto. No va a pelear. Siempre hay alguien que pelea. Siempre hay alguien que pelea. Entonces uno no hace lo que quiere, hace lo que puede en función de su relación de fuerza. Entonces cuando uno analiza la política, dice, ¿cómo puede ser que habíamos adquirido determinados derechos, una ley como la ley de servicio de comunicación audiovisual, la bajaron de un plumazo? De un plumazo nos volvieron a poner jubilados de primera y de segunda, otra vez. Los jubilados que no tienen aporte, otra vez son de segunda categoría, van a tener una pensión glaciable, que no tiene efectos hereditarios. Y esto se votó en el Congreso bajo una ley que se llama reparación histórica. Falacia, mentira. Un gobierno que asumió diciendo que no se iba a pagar más impuestos a las ganancias. Hoy pagan 1.800.000 personas más que en el 2015. Entonces, yo no voy a relatar la tragedia, porque la tragedia la conocemos todos. Vamos a relatar las victorias, que también las tuvimos. Pero también vamos a decir de que cuando volvamos a ejercer el poder,
tenemos que hacer una revolución. Porque si no hacemos una revolución, el enemigo siempre juega. Y el enemigo está jugando muy fuerte. Y está jugando muy fuerte por esto que yo le decía de la política internacional. Miren, Estados Unidos ha decidido que América toda es su campo de batalla de su última retaguardia. Está perdiendo todas las guerras en todo el mundo, Estados Unidos. Ustedes saben que desde 1989, cuando se cae el muro de Berlín, que se cae de adentro para afuera, no de afuera para adentro, no es un dato menor, se cae de adentro para afuera, es decir, los rusos entienden que su diferencia estratégica hacía que tenían que bajar su modelo y construir otro, eso es. Si era de afuera para adentro, era porque triunfaba el enemigo sobre la conciencia del pueblo ruso. No sucedió eso, es de adentro hacia afuera. Desde que cae, Estados Unidos tiene que asumir el conjunto de la situación internacional con un hegemonismo pleno. 1.300 bases militares en todo el mundo. Hay un libro que se llama La Guerra del Siglo XXI, un libro muy interesante, que plantea que Estados Unidos, desde esa época, el año 2000, va perdiendo todas las batallas, porque pierde la batalla de la supremacía tecnológica, no la tiene. Hoy la tecnología está en el mundo, no la maneja. Es más, los que la manejaban en Estados Unidos se fueron a China, Apple, por ejemplo. Por eso la desesperación de Trump. O sea que pierdes la tecnología de punta. Se le agrava el conflicto racial, mexicanos y negros. Antes eran negros, ahora son los mexicanos también y los latinoamericanos. Gran conflicto no resuelto. Se agrava su déficit, porque el déficit de Estados Unidos lo estamos bancando el resto de los países que tenemos reservas en dólares. Ellos tienen la maquinita, están 4 veces sobreimpresos, no tienen inflación, justamente porque nosotros tenemos reservas en dólares. Por eso la gran desesperación de Estados Unidos en este momento es cómo evitar que se salga el dólar como moneda de intercambio internacional. Ahora lo vamos a explicar más en detalle. Pero Estados Unidos ya en el 2000 estaba perdiendo, salvo la única batalla que tiene ganada o que está con supremacía en aquella época era la espacial, que es la armamentista, porque lo que planteaba Reagan, ¿no es cierto?, del escudo de la defensa misilística a nivel espacial, era eso, era un desarrollo espacial que nos ha dado muchísimo adelanto en el siglo XX, indudablemente en todo el mundo. Igual que los rusos, la misma tecnología, pero no la pudieron sostener. Entonces Estados Unidos, en ese libro, dice este economista, Estados Unidos está como el ejército romano en Bizancio. 200 años después nos enteró que cayó Roma. O sea, ya marca la derrota del imperio. Pero el imperio, Estados Unidos, se llama en este momento el eje de un mundo que se fue a partir de ese 1989 dispersando. Por un lado, Estados Unidos, que es el mecanismo de consolidación unipolar, se llama, porque es un solo polo que domina el mundo, pero empiezan a surgir nuevos actores. Empieza a surgir China, empieza a surgir India, y empieza a surgir lo que nos dijo Perón. Empiezan a surgir los bloques continentales, la Unión Europea, el UNASUR, la CELAC, la Unión Africana. Entonces empieza a producirse aquello que decía Perón, o serán los bloques continentales o los países continentales. ¿Cuántos países continentales hay? Solamente 4. Estados Unidos, Rusia, China, y la ponemos a la India por población, 1.300 millones de habitantes. Son los únicos países. Los demás son todos bloques. Esto se está produciendo en el mundo. Entonces, Estados Unidos viene perdiendo las batallas. La primera batalla que pierde es con China, acá. Con China y el mar de la China. La pierde primero con la moneda. Pierde la batalla de las monedas. Pierde la batalla de las monedas porque en el Congreso de China de octubre del 2014 se dan cuenta que la crisis de la
hipotecas subprime en Europa hace que el euro se caiga. ¿Se acuerdan de la crisis de las hipotecas? ¿Todos se acuerdan después de Lehman Brothers? Claro, el mundo llama crisis a las hipotecas, llama crisis a Lehman Brothers, la caída de un banco, pero no llama crisis a que 25.000 personas por día se mueren de hambre. Eso no es una crisis, eso es un detalle. Desde 1989 hasta ahora, esas muertes por hambre han tenido más muertes que en la Segunda Guerra Mundial. 25.000 personas por día mueren de hambre en el mundo, gracias a este sistema de capitalismo financiero. Entonces los chinos se dan cuenta que se cae el euro y deciden adelantar los planes del 2027 y forman un banco que se llama Banco Asiático de Infraestructura e Inversión. Yo no los quiero marear mucho, pero es un banco que sale a competir con el Fondo Monetario Internacional, un banco de última instancia. Es un banco que tiene al principio 22 países de acá, del Pacífico Norte, del Pacífico Profundo. Pero hoy tiene 74 países los chinos en ese banco. ¿Quiénes están? Inglaterra, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Australia. Entonces los norteamericanos se dan cuenta que los están rodeando. Los están rodeando. Los chinos los están rodeando. Y los rusos han hecho un acuerdo con China por 400.000 millones de dólares que solamente se sustenta en rublos y yuanes, sin dólares de por medio. Los norteamericanos se ponen locos. ¿Por qué? Porque además China está construyendo acá, en esta zona, lo que se llama el Mar de la China, está construyendo las bases militares en islas artificiales. ¿Qué son las islas artificiales? Usted sabe que las islas tienen mar territorial, pero los peñascos, que son rocas, no tienen mar territorial. Entonces, los chinos agarraron la roca y desarrollaron islas artificiales de 60 kilómetros con pistas aterrizadas. Cuando subió Trump, el secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo: no vamos a reconocer las islas. Y el canciller chino le dijo: bueno, como recién asume, se ve que no saben nada de guerra nuclear. Y ahí se callaron la boca y hoy han perdido esta zona que es el mar de la China. ¿Por qué esto es estratégico? Pues el mar de la China pasa el 70% del comercio mundial. 70% del comercio mundial pasa por ahí. Ahí Corea, Japón, todo lo que ustedes quieran, pueden ir y mirar el mapa. Todo el comercio mundial pasa por esta zona. Pero además China, además de ganar la batalla del yuan, porque con ese banco impone el yuan como moneda de intercambio. A partir del 18 de febrero de este año el yuan es moneda de intercambio internacional, junto con el euro, junto con el dólar y junto con el marco suizo, que son las monedas de intercambio internacional. ¿Qué hace entonces? Estados Unidos ante eso? Estados Unidos, todavía está Obama, se vuelve loco. Dice: tenemos que sacar la Alianza Transpacífico. Habrán escuchado hablar de la Alianza Transpacífico. La Alianza Transpacífico, porque si no, no podemos rodear a China. La Alianza Transpacífico tenía como idea agarrar toda la zona periférica, Kazajistán, Tajikistán, Afganistán, que está invadido, Pakistán, las Filipinas, Vietnam, Tailandia, todos ellos, y hacerle un cerco con una alianza transpacífico para evitar la expansión china. Pero ¿qué pasa? La tenía bloqueada en el Congreso. ¿Por quién? Por los demócratas. El mismo partido de Obama. No se la quería votar. ¿Sabe por qué no se la quería votar? No se la quería votar porque eso destruye trabajo. Eso destruye trabajo. Que es una de las cosas por las cuales viene Susana Malcorra de canciller a la Argentina. ¿Quién la conocía? A Susana Malcorra antes, ni la gente del PRO la conocía. Un agente del Departamento de Estado de los Estados Unidos viene de canciller a Argentina a firmar la Alianza Transpacífico, a firmar la Alianza Pacífico que existe ya hace 10 años para tratar de debilitar el UNASUR, que es Chile, Perú,
Colombia y México, junto con Estados Unidos, para debilitar el UNASUR. El enemigo también juega y viene también para bloquear el UNASUR, y lo hace, y viene para llevar el Mercosur a una alianza con la Unión Europea, que hoy no le vende un escarbadiente usado a nadie para que tengamos libre comercio con los europeos. Entonces ellos nos venden los productos y nosotros compramos otra vez los espejitos de colores como en la colonización del 1400. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué lo estamos llamando una neocolonización? Esto sucede de Macri. Esto sucede también porque Estados Unidos decide fortalecer esto. Entonces Obama le pide a los republicanos que le voten la Alianza Transpacífico. ¿Qué hacen los republicanos entonces? Dice, bueno, con tres condiciones. Primera condición, ponemos en marcha la cuarta flota. Hacía 45 años que la cuarta flota no estaba en marcha, se había desactivado. ¿Saben qué era la cuarta flota? La Escuela de las Américas, donde pasaban todos los dictadores, en Panamá, donde pasaban todos los dictadores militares a formarse para pegar los golpes de Estado. Hoy, en vez de eso, llevan a los jueces al Departamento de Justicia y a los economistas al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así pegan los golpes financieros o pegan los golpes judiciales. Es exactamente lo mismo que la Escuela de Panamá. Exactamente lo mismo. La misma dinámica. La misma dinámica de formación de cuadros del imperio. Los cipayos. La palabra cipayo viene de los ejércitos indios. Los indios que eran ejércitos de los británicos que ocupaban la India. Entonces, le dicen, bueno, ponemos en marcha la cuarta flota. Obama acepta. Pero además queremos que desbloquees Cuba, porque ya Cuba no molesta, ya no es un peligro para América Latina, pero sí provoca un estado de solidaridad de todos los países de América Latina con Cuba. Terminemos con Cuba, dejémosla vivir, y el resto de los países de América ya no nos van a odiar tanto porque no vamos a estar bloqueando Cuba, que es lo que inicia Obama, ahora tiene más trabajo. Y el tercer tema, terminemos con la guerra de la FARC, que son 50.000 hombres en armas en Colombia. ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos 7 bases militares que están amenazadas. Pero además, y esto que digo me hago cargo, está filmando, ¿no? Félix, de esto me hago cargo, porque además esos hombres en armas no dejan operar a la DEA, que es la que lleva la cocaína a Estados Unidos, como todo el mundo sabe. O me van a decir que el mayor consumidor de cocaína del mundo le entra por contrabando. Muchachos, es un insulto a la inteligencia. Justamente lo que hace la DEA es combatir a aquellos que no acatan su directiva y su logística de penetración de la droga en Estados Unidos. Entonces, ¿aceptan eso para qué? Para poder actuar sobre los populismos de América Latina. Populismo es peyorativo de lo popular, es el peronismo que es el único movimiento nacional popular, latinoamericanista y revolucionario que está vivo, porque tiene política, porque tiene doctrina, porque tiene ideología y porque tiene filosofía. Por eso está vivo. Hay que leer a Perón, el Perón filosófico, que es el Perón vigente. Por eso Néstor y Cristina devuelven esa identidad, y junto con Néstor, con Lula y con Chávez, 3 locos, le dicen no al ALCA en el año 2005 y le provocan un cimbronazo al imperio. De ahí empieza la contraofensiva del enemigo. De ahí empieza con el golpe a Honduras en Celaya, que lo sacan en pijama y se lo llevan afuera del país. Sigue con el golpe a Lugo, que en 24 horas lo destituye. Siguen con Dilma, siguen con los jueces que son adoctrinados en Estados Unidos, siguen con la persecución a Lula y el encarcelamiento, con la persecución a Correa, con la persecución a Cristina, con el encarcelamiento de opositores, una acción combinada del diseño estratégico de Estados Unidos sobre América Latina. No es la Argentina, es América Latina la que está siendo recolonizada, porque es la última retaguardia del imperio, porque ha perdido también acá, cuando se quiso meter, después de haber destruido a Libia con Siria, porque necesitaba el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, ahí está el estrecho de Hormuz, miren, ahí chiquitito, chiquitito se
el estrecho. Ese estrecho de Hormuz pasa el 60% del gas y el petróleo que alimenta a Europa. Por eso Estados Unidos quería quedarse con el estrecho de Hormuz. No pudo. Por eso quiso pegar un golpe de Estado acá, en Ucrania, porque era un gobierno prorruso. Y lo pegó con las famosas primaveras. ¿Se acuerdan las primaveras? Más que primavera, eran acciones de la CIA y de la NSA de Estados Unidos que empezaron a cambiar el mundo en 2001 con unos supuestos atentados a las torres. Y digo supuestos porque las torres se caen por implosión, no por los aviones. Esto está demostrado en todo el mundo. Ahí empiezan a limitar las libertades. Yo le pregunto a ustedes qué gobierno democrático en el mundo aguantaría una cárcel como la de Guantánamo, una cárcel como las que tiene clandestinas en Polonia y en Hungría, con presos que no saben ni quiénes son, desaparecidos en vida. Yo atendí a uno de ellos que vino de los 7 que vinieron a Uruguay. Hacía 13 años que estaba en Guantánamo, 13 años. Un muchacho de 35 años, destruido, con familia en Damasco, dueño de un restaurante. Le faltaba un ojo y estaba casi hemipléjico. No podía ni hablar, en muletas. 13 años en Guantánamo, le pregunto si hablaba inglés. Y me dice solamente con picana. Con picana empezaba a hablar cualquier boludez para que lo dejen de picanear, obviamente. 13 años, su familia no sabía nada. Me lo trajeron a Buenos Aires para poder atenderlo. Esto lo tolera un gobierno. Tolera un gobierno con presidentes como Obama o como Trump. Firme órdenes de asesinatos en cualquier lugar del mundo a 18.000 kilómetros de distancia por seguridad nacional. Imagínense a Cristina asesinando gente en África porque atenta contra la seguridad nacional argentina. ¿Es tolerable eso? ¿Es democrático un presidente como Obama o Hillary Clinton, candidato a presidente, que se van sobre sus espaldas con casi 1.300.000 muertos de los países árabes? ¿Es democrático? ¿Quiénes matan en el mundo? ¿Quiénes son los violentos en el mundo? Si uno no se pregunta esto, no sabe contra quién estamos luchando, e identificar el enemigo es central para el movimiento nacional. Que ahora vamos a hablar de eso. Pero mientras tanto nos mandan a Susana Malcorra. Susana Malcorra había sido gerente de Telecom en la década del 90 y había sido gerenta de otra multinacional. Fue la que despidió gente en todos lados en los 90. Después desapareció del país. Hace 11 años manejaba en Naciones Unidas un programa, el programa de más dinero en Naciones Unidas. Un programa que tiene 30 barcos, 70 aviones, 5.000 camiones, 90.000 personas en territorio sobre 86 países. Se llama Programa del Hambre. Yo le llamo el programa del látigo y la zanahoria. Te portás bien, te mando comida, te portás mal, te mando los cascos vacíos. Esto maneja Naciones Unidas. Porque existe un gobierno global, y con esto voy terminando un poco la parte internacional para que no quiero aburrirlo. Existe un gobierno global, se llamaba G5, después pasó a G7 cuando incorporaron a los rusos, a los chinos, pero existe, tiene un parlamento, se llama Naciones Unidas. Como todos los parlamentos del mundo, no sirve para nada. ¿Cuántas resoluciones sobre Malvinas tenemos? Miles. ¿Nos dieron bolilla alguna vez? No, votan. Hay que hacer las negociaciones. Palestina tiene que ser un país, no debe dar bolilla. ¿Por qué? Porque hay 5 miembros del Consejo de Seguridad que vetan o no vetan. Tiene un Ministerio de Economía, claro, se llama Fondo Monetario Internacional. Tiene un Ministerio de Desarrollo Social, claro, se llama Banco Mundial. Los programas de salud, doctora. Todos los programas de salud y en educación del Banco Mundial. Tiene un Ministerio de Comercio, claro, se llama Organización Mundial de Comercio, que es la que dirime que nosotros tenemos que abrir la economía y le puede permitir a Trump cerrarla, como está sucediendo hoy. Tiene un Ministerio de Defensa, claro, es la OTAN. ¿Se dan cuenta que existe un gobierno global? ¿Tiene un Tribunal de Justicia? Sí, tiene, el Tribunal de la Haya, para juzgar a los negros, a los africanos, a los asiáticos. Nunca va a juzgar ni a Obama, ni a Trump, ni a Margaret Thatcher, ni a
a ninguno de ellos. Es el Tribunal Internacional de la Haya. Todo el mundo saca el sol. Es todo al revés. Miren, el periodismo, algún periodismo, la mayoría, nos quiere vender de que Trump es populista. Lo habrán escuchado, ¿no? De que Trump es populista. Entonces dice populista. O sea, populista como nosotros, que supuestamente somos populistas. Y en realidad Trump tiene una política proteccionista que puede llamarse populista para ellos. Pero los populismos de los países centrales son populismos que acumulan riqueza para la expansión imperial. Y los populismos de los países emergentes como nosotros son revoluciones populares por la liberación nacional. Acumulamos para poder distribuir la riqueza. Son dos populismos diferentes en todo caso. No tenemos que dejarnos confundir. No es lo mismo tener una política económica para acumular riqueza y lanzar misiles que tener una política económica para acumular riqueza y que tengamos movilidad social ascendente. Son dos políticas diferentes. Y esto tenemos que entender, porque esto es lo que nos dejó el peronismo. Esto es lo que nos hace vivir, nos hace respirar. Entonces, cuando uno entiende la política internacional, cuando ve que hacen este golpe extraño en Ucrania y Moscú se queda con la península de Crimea, ya Brzezinski en los años 70 decía que Rusia era un país, con Crimea es un imperio porque maneja la salida del Mediterráneo. ¿Se dan cuenta de la política internacional, la importancia que tenía para Perón? Y hoy entonces va Trump a Europa y le dice a Angela Merkel, esa señora bonita, ¿vio? Que maneja Alemania, y le dice, ay, me pedís plata para la OTAN, para defenderte de los rusos y haces un negocio con los rusos por el gas. Y Angela Merkel le dice, ¿qué querés? Que me muera de frío. Si no viene el gas de Rusia. No se olviden que Alemania, a esta altura, acá, Alemania, está a la misma altura que ustedes acá con respecto al Polo Sur. La distancia de Alemania al Polo Norte es la misma que tiene prácticamente Malvinas con el Polo Sur. ¿Sí? Entonces tienen un frío bárbaro, por eso tienen tanto frío. Dependen del gas ruso. Entonces, estas cuestiones están haciendo de que esta pérdida que va produciendo Estados Unidos, yo no la quiero hacer muy larga porque esto va para hablar 2 horas, le ha sacado a Filipinas, que se le fue para China, le está permitiendo a China consolidar su poder y le está permitiendo a China la ruta de la seda por vía terrestre y marítima, que dentro de 3 años van a llegar por vía terrestre y marítima a Europa en menos de una semana. En menos de una semana. Entonces el mundo, como dice Enrique Dassen, a los que les gusta la filosofía puede buscarlo en YouTube. Enrique Dassen, un filósofo argentino que vive en México, Enrique Dassen, se lo recomiendo. Entonces el mundo, que empezó a girar en el 1400 hacia el oeste, otra vez empieza a girar hacia el este. Se da vuelta al eje del mundo. Por eso Estados Unidos tiene que consolidarse acá. Esto explica la velocidad brutal e inhumana sobre la cual ha operado el imperio sobre todos los países de América Latina a sangre y fuego, y han destruido las conquistas que durante 12, 18 años, 15 años de UNASUR habíamos construido. Pero entonces algunos se deprimen y dicen, entonces no hay salida. Entonces yo les pregunto y los invito a reflexionar de la siguiente manera. Reflexionemos juntos. Si yo le decía en el año 2001 a cualquiera de ustedes, mire paisano, mire compañero, mire amigo, mire compatriota, dentro de 8 o 9 años vamos a haber recuperado la patria grande, una conciencia, vamos a tener un proceso político latinoamericano que nos va a llenar de orgullo y va a ser llenar de orgullo a nuestros padres fundadores, San Martín, Artigas y Bolívar. Ustedes me dicen, si en ese momento, 2001, yo le decía eso, usted, compañero, me decía cambiar el tetrabric turco porque cagaste. ¿Sí? Estás loco. Te limó la cabeza. Sin embargo, se construyó, o no se construyó. ¿Se pudo hacer o no se pudo hacer? ¿Había una memoria reciente o no había una memoria? Reciente de 200 años. Estamos hablando de países con 7.000 años de historia. Nosotros tenemos 10.000 años de historia en los pueblos originarios y 500 años de historia de la memoria nuestra. Es reciente. Todos los procesos de lucha
han sido recientes. Pero siempre, ¿qué pasó? Nunca nos reconocieron a nosotros capacidad de pensamiento. ¿Cómo íbamos a tener capacidad de pensamiento si éramos negros y peronistas? La verdad, negro y peronista no piensen. Lo único que tiene es un apetito voraz por el poder. Y sin embargo hace 70 años que estamos. ¿Y quieren que les diga una cosa? Nosotros expresamos esa conciencia que describíamos al principio, esa conciencia que Perón logra sintetizar y el pueblo logra coronar en un liderazgo como hoy corona en el liderazgo de Cristina, que es aquel liderazgo que tiene que ver con la conciencia profunda americana, morena, criolla, esa que los pensamientos de los centristas no nos quieren admitir, porque si no sos marxista, si no sos liberal, si no sos social cristiano, si no sos socialdemócrata, ¿cómo van a tener pensamiento propio los americanos? Pensamiento nuestro es un pensamiento profundamente vertebrado en la Pachamama, que tiene que ver con el hombre y la naturaleza, porque viene de ahí, porque tiene que ver con el hombre, no tiene que ver con la economía. Es lo mismo que yo me dé para manejar un hospital, ya que hay un director del hospital acá y yo le diga, mirá, vamos a manejar el hospital, a ver, quiero ver la eficiencia, y ella me devuelve al hospital al año, me lo da con la mitad de las camas, la mitad de los médicos, la mitad de la enfermera, y dice que ahorré plata. Yo la mato, te mato, ¿no? Como servicio. Y el hombre, ¿dónde están los derechos? Por eso cuando nos llevaron a discutir tarifas, yo me enojé, porque no podíamos ir a esa discusión perversa que nos propone el enemigo. Miren, todo lo que nos propone el enemigo es falso. Son conejos de madera. ¿Saben por qué digo conejo de madera? Si alguno vio carrera de galgos, de perros, largan un conejo de madera y los perros salen corriendo atrás. Entonces nos largan el conejo de madera y todos salimos a discutir. Yo una vez fui a ver una carrera de galgos y un perro se quedó parado y esperó que el galgo ese de madera de la vuelta y se lo comió adelante. Era un perro peronista. Era un perro peronista. ¿Vieron? A veces, bueno, el perro peronista tiene que hacer lo mismo, tiene que romperle la agenda al enemigo, tiene que ser capaz, no de ir a discutir tarifas, vamos a discutir derechos. A ver, muchachos, ¿por qué tengo que discutir tarifas? Ustedes pueden saber el precio del carbón. Ahora, si yo le pregunto, por más que sepan el precio del carbón, ¿saben el precio del BTU en boca del pozo del gas? ¿Cómo se construye el precio? ¿Quién lo sabe? Sin embargo, los tipos te dicen, no, vengan que vamos a discutir porque somos democráticos, somos dialoguistas. No es vinculante, eso sí. ¿Cómo es el precio del gas en boca del pozo? ¿Vio que tenemos que construir? No, estábamos pagando muy barato. Muy barato las piripollas. ¿Qué es barato? ¿En función de qué es barato? ¿Yo discuto derechos? ¿O me vas a cortar el agua y me muero por falta de agua porque no puedo pagarla? El gas, la luz, el gas, la luz y la electricidad son derechos. ¿Cómo se llaman? Servicios públicos. ¿O no se llaman servicios públicos? Y si son servicios públicos, son derechos. Lo que pasa es que esa discusión lleva a que los servicios públicos tienen que ser del Estado, porque si no dejan de ser derechos, el mercado rompe los derechos y va en función del lucro. Entonces nos quieren hacer creer que nosotros tenemos que pagar lo que ellos necesitan ganar y no tenemos que pagar lo que nosotros creemos que tenemos que pagar en función de tener una sociedad más justa, más libre y más soberana. Son dos ecuaciones diferentes. Son esas ecuaciones que el enemigo nos quiere meter en la cabeza para que pensemos como ellos. Cuando nos quiere meter desde el neoliberalismo dos ejes centrales. Un eje que es el económico. ¿Cuál es el eje económico del neoliberalismo? Cualquiera de ustedes lo entiende bien. La plata hace la plata. La plata produce plata. Los bienes, servicios, la producción, eso no produce plata. Lo que produce plata es la plata, es el sector financiero. Esto en el mundo se llama financiarización de la economía. Es lo que ha hecho que surjan en todo el mundo procesos, sobre todo acá, en esta zona, en Bielorrusia,
en Rumania, en Polonia y en Europa en general, los procesos nacionalistas xenófobos. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión son supranacionales y barren las soberanías. Entonces los pueblos sienten que no tienen capacidad de maniobra. Porque si a mí me endeudás, me sacás capacidad de maniobra. Yo quedo endeudado. Si yo no puedo trabajar para otra cosa que para pagar la hipoteca, no tengo capacidad de maniobra. No puedo pensar en las vacaciones, no puedo pensar en ampliar la casa, no puedo pensar en la universidad para mis hijos, no puedo pensar en nada, tengo que pagar la hipoteca. Estos son los procesos de financiarización. Entonces los pueblos acuden a sus niveles más identitarios, a su identidad más primitiva, y surgen los procesos nacionalistas más xenófobos en toda Europa, por los fondos de inversión supranacionales, que han dominado la economía, que han dominado la medicina y las patentes medicinales, como decíamos ayer. Esto está sucediendo en el mundo. Entonces la herramienta del neoliberalismo es producir plata con la plata. Esto produce, ¿qué produce? Esto produce una cuestión fundamental: deterioro a uno de los pilares del modelo social solidario, que es el trabajo. Al deteriorar el trabajo se deteriora la seguridad social. Y si se deteriora la seguridad social, se deteriora la salud, los modelos solidarios de salud y los modelos de educación. Se quedan sin financiamiento. ¿Se dan cuenta? Se rompe el eje virtuoso de la economía, de la economía del capital al servicio de la economía, y ahí se rompen los dos ejes a partir de la irrupción neoliberal en sus herramientas económicas. Pero el otro eje es más importante todavía, porque nos afecta directamente a cada uno de nosotros, también como el otro. El otro nos afecta en lo material, pero este nos afecta acá, que es el individualismo. Es el sálvese quien pueda. Es el que hay que construir un éxito cada día porque no hay un mañana posible. Es el que nos lleva a figurar. Si no figurás no sos. Si no figurás no existís. Si no trascendés sos un estúpido. Eso se llama meritocracia. Y no existe la meritocracia, compañeros. Lo que existe es el culo de nacer en una cuna de oro o nacer en una cuna pobre. ¿Qué meritocracia me habla? La meritocracia es la